buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Emprendedores de Éxito. Hoy vengo con algo que creo que es muy interesante. Vamos a hablar de marketing, vamos a hablar de publicidad actual en el 2025 en ads para emprendedores. Así que me he traído a un super experto, me he traído a Fran Martos. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por haberme dejado participar aquí en el programa. Muy bien. Pues encantado y con muchas ganas de escucharte, porque una de las cosas que me decía, esto lo comparto con la audiencia, Fran nos va a explicar cómo está en activo utilizando pues ads Ujú. para generar dinero, básicamente, que al final de cuentas es lo que todo emprendedor digital necesita. Cuéntanos un poquito tu trayectoria y qué es lo que vamos a ver hoy. Pues mira, mi trayectoria viene desde el 2017 o así, que fue cuando empecé a tener mi primer contacto con el mundo del emprendimiento. Yo empecé emprendiendo un negocio físico con un amigo de toda la vida. Ese negocio fue express, no duró 3 meses, fue iniciar y cerrar, básicamente, porque al final con el socio no hubo mucho entendimiento. Y a raíz de ahí, yo estaba estudiando la carrera, estudiaba Administración y Dirección de Empresas, y a raíz de ahí estaba viviendo con un compañero de piso por aquel entonces y nos empezaba a bombardear esto del dropshipping, ¿no? Que creo que era la época donde estaba en su punto álgido, donde estaba creciendo, había mucha gente ahí metida. Y a raíz de eso, pues decimos, oye, vamos a lanzarnos a esto, vamos a ver aquí esto qué es. O sea, no teníamos ni idea, yo estaba en la carrera de ADE y realmente no tenía ni idea de marketing, es así. Y a raíz de ver este mundillo del dropshipping, decidimos meternos ahí, compramos un curso y fue mi primer contacto real con el mundo del marketing digital y mi primer contacto real con la publicidad en redes sociales. A raíz de ahí empecé a formarme mucho, tuve unos años de una formación muy intensa, de dedicar muchas horas, de trabajar mucho, y eso fue lo que me hizo ir perfeccionando. Hago un poco spoiler, el dropshipping no llegó a nada, tampoco funcionó, fue un fracaso más, pero bueno, creo que todo eso al final es lo que te forja, lo que te hace llegar a donde estás ahora. Y a raíz de justo eso fue lo que, como te digo, empecé a formarme más y eso me derivó a empezar a ofrecer servicios a empresas de publicidad. Ahí ya, cuando fui aprendiendo y fui poniendo en práctica lo aprendido, sí que empecé a dar mejores resultados y digamos que un poco así, muy resumidamente, hasta ahora, que a lo que ya desde hace muchos años me dedico plenamente, que es un poco a ofrecer servicios de marketing digital a empresas, uno de ellos, y uno muy importante, al final el de la publicidad. Vale. Esto que has dicho creo que es muy interesante para la audiencia y es que de un fracaso Ujú. empresarial, que esto es algo que los que somos emprendedores hemos tenido un montón. Lo que ganas Sí, es la experiencia y de esa experiencia salen ideas que te sirven para otros. Yo entiendo que con el dropshipping lo que entendiste es que metiendo dinero podías traccionar gente. Entonces, si conseguías que claro, esta gente comprase a un valor superior de margen al dinero invertido, tenías un negocio que efectivamente. podías escalar a cierto nivel, ¿no? Eso Entonces, es. es ese concepto de los ads al final, que es, oye, yo subo, pago tanto en publicidad y lo que tengo que Ujú. conseguir es que con esta publicidad se genere más dinero del que yo he invertido, Claro, prácticamente. Que como estamos muchísima gente en ello, pues a veces es difícil. Hace unos años era increíble, o sea, metías 5, salían 50. Ahora ya totalmente. meter 5 y que salgan 6 a veces no pasa. Entonces, ahí es donde quiero ir un poco. Lo Ujú. primero, eh, sitúanos en el 2025. ¿Dónde se mete Publi? Porque hay mil opciones en realidad. O sea, sigue en Google Ads, sigue Ujú. ahora YouTube, está Instagram, está Facebook, está LinkedIn, está TikTok. Eh, ¿Qué? ¿Dónde hay que meter publicidad para que salga rentable? ¿Qué panorama es el que nos encontramos? Si nos puedes situar un poquito con eso. Pues sí, a ver, yo creo que depende un poco del tipo de negocio en sí, ¿no? Cada negocio puede que una plataforma se adapte más a ese negocio que otra, ¿no? Si, por ejemplo, yo tengo pues un e-commerce y vendo a nivel nacional, pues quizás sea interesante hacer publicidad en Instagram y en Facebook. Si yo tengo un restaurante en Granada, a lo mejor lo que me interesa es hacer publicidad en Google, ¿no? Para que cuando la gente busque dónde comer en Granada, restaurante en Granada, pues aparezca yo ahí porque quizá ahí es donde esté más mi público objetivo, que esto no quiere decir que sea excluyente y que pueda utilizar Google y no utilizar Instagram y Facebook. Al final, cualquier negocio puede sacar rentabilidad de tanto la una como la otra.
Pero yo creo que sí es importante estudiar un poquito dónde puede estar tu cliente potencial consumiendo tiempo, dónde te busca, dónde suele, pues, como digo, encontrar ese, ese negocio, bueno, dónde encontrar ese negocio no sería, sino si yo, pues como te digo, tengo ese restaurante, tengo que decidir, oye, pues si mi público objetivo es gente joven porque tengo una hamburguesería, pues a lo mejor están más en TikTok, o a lo mejor están más en Instagram. Entonces, es una pregunta que no tiene, digamos, una respuesta correcta, sino que investigando, haciendo esa mínima investigación, que tampoco hace falta dedicarle mucho tiempo ni complicarse mucho con eso, pues puedes decidir en qué plataforma anunciarte donde, digamos, o lo que yo he visto con la experiencia y con los negocios que he trabajado, donde no falla, entre comillas, por así decir, es en Meta, ¿no? Digamos, con una plataforma muy curtida, que lleva ya muchos años, mucho recorrido, y, y además no tiene algunas limitaciones como si puede tener TikTok a día de hoy, que puede ser excluyente para muchas personas por el mínimo de presupuesto diario que te exigen ahora mismo, que son 20 euros al día, y ahí pues haciendo una buena publicidad, que esto supongo que lo comentaremos ahora, no centrándote en la segmentación, que esto es lo que sí que era muy importante hace unos años, pero no lo es ahora. Así que digamos que un poco esa sería la respuesta. No hay plataforma correcta, sino esa mínima investigación y después ya de eso, pues siempre puedes probar, testear y analizar dónde te van dando mejores resultados, mejores retornos. Vale, antes de pasar al tema, para aquellos que están arrancando, acabas de Ujú. dar un dato importante, ¿no? Mínimo $20 al día o euros, no Sí, sé si son dólares o euros, pero viene a ser lo mismo. Claro, para alguien que está arrancando, piensa, hostias, es que estos son 600 pavos a mes. claro, Porque hace años se podía meter centavos, o sea, se podía meter un euro si sí. querías, ¿no? ¿Cómo podrías hacer o qué le dirías a alguien que está empezando, Ujú. que sabe que tiene que meter publicidad porque no quiere dedicarse a hacer todo orgánico y demás y que no quiere gastarse ese presupuesto de 600 euros mensuales? ¿Qué le dirías? Yo le diría, oye, pues si no tienes ese presupuesto, no empiezas en TikTok, que es la que te exige tener ese presupuesto, y vete, pues por ejemplo, vete a Meta, que en Meta sí es cierto que yo tampoco te aconsejaría que inviertas 1 euro al día, o 2 euros, o 3 euros, porque al final el movimiento que vas a generar con esa inversión es muy poco, es escaso. Si estás captando leads, si el lead te sale a 2 euros, estás invirtiendo 3 euros al día, o sea, va a tardar en tener resultados, ¿cuánto? O sea, años. Entonces sí que te podrías plantear en ese caso, siempre y cuando puedas, subir ese mínimo de inversión yo siempre suelo recomendar ese mínimo de 10 euros al día, como poco para empezar. Que ni siquiera tienes eso, pues entonces aquí es lo que siempre suelo decir yo, que es, oye, decide si tienes tiempo o tienes dinero. Si tienes tiempo, pues a lo mejor es tu momento de, digamos, partir de los cuernos, hacer contenido orgánico, intentar traccionar por ahí, generar alcance, generar tráfico a tu web. Y si vas teniendo algo de dinero aparte de tiempo, pues oye, entonces empieza a invertir en publicidad. Pero yo un poco el consejo que le diría en ese caso concreto de esa persona que a lo mejor no tiene ese presupuesto. Total. Y si no, que no lo haga el mes entero. Lo bueno es que Claro, no es un contrato mensual, o sea, tú puedes hacerlo 3 días claro, o una semana. 3 días es bastante claro. tonto porque no le da tiempo al algoritmo a hacer nada, pero puedes decir, oye, yo quiero gastarme 150 pavos al mes, pues haz 15 días de publi, luego cortas y luego vuelves a Sí, activar. claro que Vale, sí. Sí, sí. vamos ya directos a entrar en materia. Ok. Eh, Uno de los titulares que me habías pasado. Sí, Voy a compartir la forma más rentable que he encontrado para hacer anuncios en redes sociales después de 7 años y que no he visto nicho donde no funcione. Cuéntame. eso es. Mira, aquí, bueno, quiero empezar fuerte desmintiendo una cosa, es que escucho mucho a día de hoy que la publicidad cada vez es más cara. Yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. Y de hecho creo que es al contrario. Creo que la publicidad cada vez es más barata si sabes cómo hacerla. Y lo explico brevemente y paso al titular que va a ir unida una idea con la otra. Cuando hacemos publicidad tenemos que entender que estamos en redes sociales. Tenemos que saber el ecosistema donde estamos. Entonces yo no entro a Instagram, yo no entro a TikTok para comprar. Yo entro a Amazon para comprar, pero yo no entro a Instagram para comprar. Entonces yo no espero o yo no entro para consumir publicidad. Yo no entro para consumir anuncios. Yo entro para ver al influencer que me gusta, para ver a mi amigo, para ver a quien sea, ¿no? Entonces, si yo consigo adaptar esta idea a mi publicidad, entiendo cómo funciona el ecosistema de las redes sociales y adapto
como digo, esos anuncios de mi empresa, esa publicidad, a justo eso, hacer algo que sea orgánico, que sea natural, que sea amigable con la plataforma, eso va a conseguir que ese anuncio no parezca un anuncio, y esa es una de las claves de esa forma más rentable de hacer anuncios a día de hoy, a 2025, que es hacer anuncios que no parecen anuncios, porque encajan muy bien en lo que se consume en la plataforma. Entonces, si yo hago ese anuncio, que puede ser, por ejemplo, un vídeo, y yo no te hago el típico vídeo hablándote de que te voy a ofrecer una clase en la que te voy a enseñar tal y cual, sino que yo te doy un contenido de valor que puede ser de utilidad para ti, y luego justo al final de ese vídeo, pues sí que hilo la venta, lo que me interese, hago esa llamada a la acción, pero todo el vídeo previo no tiene nada que ver, no se nota que te estoy vendiendo, pero no porque tenga que ocultar la venta, sino por esto que estoy comentando, de adaptarnos al ecosistema de redes sociales. Yo estoy consiguiendo que sea un vídeo que incluso pueda tener interacción, que es algo que siempre hemos visto que falta mucho en cuando hacemos campañas de conversión, de ventas, que suelen ser anuncios que no tienen para nada interacción, que no tienen me gusta. Y esto a priori no es importante, pero ¿qué ocurre? Que si yo consigo adaptarme de esta manera, sí que consigo también esa interacción en mis anuncios, y esto me lleva a que la gente pueda compartir ese anuncio, y obviamente eso hace que más gente vea mi anuncio sin que yo tenga que pagar más, o que tenga que comentar ese presupuesto de ese mismo anuncio. Es decir, si yo en ese anuncio tengo 10 euros al día, pero hay mucha gente que me está compartiendo ese anuncio, el algoritmo lo va a empezar a mostrar a más gente, mi CPM va a reducirse. Entonces estoy consiguiendo hacer que esa publicidad sea más barata. Entonces, esto hay que entenderlo muy bien y hay que saber aplicarlo, porque como digo, la publicidad no es cada vez más cara, sino que podemos conseguir que incluso sea más barata. Y ese formato de anuncio, esa forma más rentable que yo he visto este año y que hemos comprobado el año pasado, en 2024, y que sigue siendo así este año, es justo eso, ¿no? Hacer anuncios que no parecen anuncios, adaptarnos muy bien a lo que se consume en la plataforma. Si estamos en TikTok, pues en TikTok, ¿no? Hacer ese contenido que sea valioso, que pueda aportarle algo a la persona o que sea entretenido, lo podemos hacer como queramos, en función a cómo Sí. sea nuestra empresa, lo que vendamos, lo que ofrezcamos, pero un poco la clave sería esa, ¿no? Anuncios que no parecen anuncios. Lo que se viene a llamar marketing de contenidos, ¿no? O sea, que es Sí. generar contenido y meterle dinero al contenido para que, si lo consigues viralizar, el propio algoritmo te empuje, ¿no? Sí, esa Vale. sería una forma. De hecho, aquí hay un tip bastante curioso o bastante interesante que el año pasado empecé a probar mucho, y es en empresas en las que hacemos contenido orgánico también, pues hay algún vídeo que se nos viraliza, ¿no? Algún vídeo que ya digo no tiene nada que ver con un anuncio, pero nada, nada, nada que ver, totalmente ajeno. Y cuando ese vídeo se viraliza, es decir, que es un vídeo que funciona bien en orgánico, y ese vídeo lo hemos probado en publicidad, la mayoría de veces ha sido el anuncio o el vídeo, bueno, sí, el anuncio, el vídeo, daría lo mismo en este caso, que mejor no ha funcionado, que mejor costes por día dado, que mejor costes por compra, que mejor ROAS. Entonces, tenemos que estar abiertos a probar, y esto puede ser algo que alguien que no esté escuchando puede probar. En el caso de que trabaje su contenido orgánico, si tiene algún vídeo que le haya funcionado bien, pues puede probarlo en publicidad, siempre y cuando no esté totalmente alejado de lo que venda, ¿no? Siempre cuando hacemos este contenido orgánico también debemos tener un CTA que lleve a la gente a algo que nos interese, ¿no? Pero si conseguimos que ese vídeo viralice, pues es interesante probarlo con publicidad, probarlo en anuncios y ver qué resultado nos da. Y lo que hacéis luego es una campaña de retargeting sobre la gente que ha interactuado con este vídeo. Con este contenido, me da igual si es un vídeo o no, pero al final entiendo que si metes mucha pasta a un contenido Mm. sin que haya un CTA claro tampoco, ¿eh? Sino, oye, lo que sea. Generas una audiencia muy amplia y luego el propio Meta te permite tirar publi Sí. de esa misma persona a todas las personas que han interactuado, que le han dado like, que le han compartido o que han comentado ahí. Claro, es una forma también interesante de generarte esa audiencia. Yo no lo hago exactamente así, sino directamente ese vídeo que ha funcionado bien en orgánico, ponerlo como anuncio, no como retargeting. Pero claro, esta es una segunda vía que se te origina cuando consigues ese vídeo viral, ¿no? Que genera Mm. mucha interacción, por ejemplo, que es generar esa audiencia personalizada, y atacar ahí, a lo mejor con un anuncio sí más específico, ¿no? Que es gente que a lo mejor ya te ha visto, y digamos que ese primer escalón ya lo ha pasado, superado, por así decirlo, y ya te conoce y a lo mejor sabe un poquito lo que hace. Vale. Para alguien que está empezando, Ajá. eh,
yo siempre veo el problema de a mí no me gusta salir en redes. Ujú. ¿Qué le recomendarías? O sea, ahora mismo con la tecnología que tenemos ahora, en 2025, y dices, yo no quiero salir en redes, no quiero que la peña me pare por la calle, me Ya, reconozca y que me da palo que todos mis amigos están constantemente viendo mi cara por anuncios, ¿no? ya. Entonces, ¿qué puedo hacer con eso? ¿Funciona también vídeos sin que se hagan personas? ¿Habéis tenido este caso? Sí, funcionan totalmente. A ver, yo a esa persona le diría que trate de quitarse el miedo y que trate de salir. De hecho, en un caso de un perfil de redes sociales en los que trabajo, la persona en la que aparece, la que es la imagen, era totalmente reacia a salir. De hecho, quería buscar a otra persona para que saliera. Al final la convencí para que saliera en los vídeos, que fuera él, que fuera la persona la que apareciera ahí. Y al final todo lo normalizan, ¿no? Normalizamos estar en una pandemia, estar encerrado en casa, normalizamos cualquier cosa que se nos eche en lo alto, pero hay que conseguir superar un poco ese miedo. Pero a tu segunda pregunta, sí que funciona muy bien. De hecho, hay muchos ejemplos en redes sociales. Hay una vertiente ahora que está funcionando muy bien dentro del sector del marketing, que son vídeos que es un narrador, que esa voz es una inteligencia artificial, es un narrador el que dice el vídeo, y ese vídeo únicamente tiene imágenes. Hay un perfil, por si alguien lo quiere ver, que se llama Conexión Punto Irracional, por si quiere ir a Instagram a verlo, y es un formato que está funcionando realmente bien, que es un perfil de Instagram que ha nacido hace creo que un par de meses y que tiene cerca de 100.000 seguidores y que por vídeo tiene como, no sé, 300.000, 200.000 visualizaciones. Es decir, oportunidades hay siempre. Sí es cierto que yo soy partidario de que sea la persona, la fundadora de la empresa, la que sea la imagen, ¿no? La que ponga un poco la cara, la que se muestre, porque eso de que te paren por la calle va a ser muy complicado que llegue a ocurrir. Estoy de acuerdo, pero también entiendo que haya gente que quiera Sí. preservar el anonimato, ¿no? Eh, últimamente vemos muchos vídeos hechos con personas, con Ajá. personajes de IA. Es decir, yo, por ejemplo, podría grabar esa voz en off, que sea la Ujú. mía, pero que sea un muñeco el que está Sí. ahí en los anuncios. ¿Habéis probado vosotros algún tipo de estrategia parecida a esto? No, la verdad que en ese sentido no he probado nada. O sea, no he probado con un muñeco animado que sea como el que aparece en el vídeo, el protagonista del vídeo. Sí es cierto que sí he visto perfiles en Instagram que hacen eso y que funciona muy bien. De hecho, te puedo poner otro ejemplo. Hay uno que se llama Doc Origin, creo que era, si no me equivoco, que habla de temas de salud. Y es justo un muñeco, es un muñequito, un dibujo animado que explica, bueno, temas de salud. Lo explica de una forma curiosa. La comunicación es bueno, utilizando insultos y un poco así más vulgar, por así decir, pero funciona muy bien, tiene millones de visualizaciones también y estoy seguro que también si alguien lo sabe aplicar bien y de todas no quiere aparecer, no quiere que su imagen aparezca en redes sociales, pues oye, puede optar por una de estas formas y algo interesante es buscar algo que pueda estar funcionando y llevárselo a su terreno, adaptarlo a su personalidad, a lo que quiera transmitir y probar a ver si a él también le funciona. Actualmente, con las empresas que trabajas, ¿siempre utilizas la misma estrategia o vais variando y cuál sería la ganadora? Pues a ver, depende un poco. La misma estrategia no la utilizo, al final depende de la empresa en sí. Atacamos por un lado o atacamos por otro lado. Así que depende un poco de la necesidad de esa empresa, la situación en la que se encuentre, los objetivos que tenga y un poco lo que quiera conseguir. La estrategia publicitaria es que, claro, puede variar mucho desde un e-commerce que vende camisetas y que puede hacer publicidad directa a venta o alguien que venda un curso y diseñes un embudo en el que previamente trata de captar el lead, para luego una secuenciación de emails, para luego retargetear. Entonces, la estrategia sí que va variando mucho realmente en función de eso, de la empresa a la que se tenga que hacer esa publicidad. Desde hace años en los blogs se hablaba muchísimo de los lead magnets, ¿no? Ujú. De regalar algo para captar Sí. suscriptores, algo que a día de hoy también está pasando. Ujú. Todo el mundo en redes está intentando captar suscriptores a su lista de correo para sacarlo de redes y así tener el control, ¿no? Sí, De poder escribirle cuando quieras. claro.
cada vez veo más estrategias de difusión de grupos de Telegram, de grupos de WhatsApp o incluso de difusión de los canales de difusión de propio Instagram. ¿Trabajas con esto? ¿Qué experiencia has tenido? Sí, yo aquí siempre priorizamos mucho justo eso, ¿no? El hecho de intentar sacar a la gente de redes sociales para tener un tráfico que nos pertenece. Al final, las redes sociales es el negocio de las redes sociales y nosotros tenemos que trabajar en nuestro negocio. Es muy curioso que cuando tú entras en instagram.com y no estás logueado, ahí lo primero que te aparece, la única opción que tienes es registrarte o iniciar sesión, no tienes más opciones. Y yo creo que esto cualquier negocio debería aplicarlo en su web, ¿no? Su homepage o su web en general debe ser esa tela de araña que trate de captar el email. Yo creo que esto es esencial y es de día uno del mundo de la empresa, pero que a día de hoy no se hace. Entonces, yo creo que sí, que trabajar en tu lista de email, en construir esa lista y en trabajarla, ya no sé si diariamente, ya no sé si cada 3 días, eso pues depende un poco de ese negocio en sí. Lo que sí tengo claro es que cuanta más frecuencia le des, creo que los resultados son mejores, o al menos eso es lo que he visto en la práctica. Pero creo que todos deberíamos enfocarnos un poco en eso, en está muy bien tener seguidores, pero si mañana te hackean Instagram, o sea, te quedas sin negocio. Si mañana te hackean la cuenta publicitaria, te quedas sin negocio. Si, no sé, si te pasa cualquier cosa en la red social, o si Mark Zuckerberg se levanta con el pie izquierdo y dice, oye, voy a cerrar Instagram porque me he cansado, ¿qué pasa? Entonces yo creo que sí, que es muy importante trabajar esos canales más privados, ya sea al final en Telegram, pues no deja de ser otra empresa que no es tuya, que no te pertenece realmente. Entonces yo creo que aquí sí que lo más interesante es conseguir ese correo electrónico de esa persona. Al final se vuelve una paradoja, ¿no? Entrar en redes sociales para sacar gente de las redes sociales. Aquí hay algo que te voy a compartir que es moral mío y me Ja, gustaría pues, sencillamente debatirlo. vale. Yo pienso que las redes sociales, y como yo entiendo que mucha gente, son uno de los grandes males de esta sociedad. Al final generan adictos, déficit de atención está cada día al orden del día, la peña está hiper desinformada porque se informa por redes sociales y hay una segmentación increíble, hay censura, o sea, es el Mm, puto demonio en el móvil. Eh, a pesar de ello, yo que tengo negocios digitales, sí, entiendo perfectamente que es la manera más fácil de llevar tu negocio a mucha gente. Al mismo tiempo, esto termina en un bucle de decir, oye, es que no quiero financiar a Marza, no quiero financiar esto, ya. no quiero participar de ello. ¿Qué alternativa tengo para no participar de redes sociales en las cuales entiendo que no las quiero alimentar, no quiero estar creando contenido para que la gente esté viéndome, ni a mí ni a nadie, porque creo Mm, que la gente debería salirse de las redes sociales porque realmente son tóxicas para la salud sí. mental de todo el mundo? ¿Cómo puedo captar gente para mis proyectos digitales si no estoy en redes sociales? Y, aparte del tráfico orgánico, escalarlo. Escalarlo con la capacidad de invertir dinero en ello. ¿Qué, como experto en redes, qué crees sobre esto? A ver, primero de todo, con lo que decía, al final yo pienso que las redes pues no dejan de ser una herramienta y es el uso que se les da lo que te hace que puedan ser perjudiciales o no para ti. Es como si tú tienes una pistola encima de la mesa. Oye, la pistola no se va a disparar sola. Eres tú el que la coge y el que dispara. Entonces, Sí y no, porque el que tiene las redes sociales ajá, son privadas, le mete constantemente unas reglas ujú, que tú no sí, controlas. sí, sí, Y ahí se te va. La pistola es un objeto, ese objeto no va a cambiar. El sí, uso que tú puedas darle para defender o atacar es tu sí, 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 responsabilidad. sí, Pero las redes sociales es como la heroína, ¿no? Que me digas, no, es que la heroína, eso, pues si no ya, la usas no pasa nada. Bueno, pero está ya, ya, ya. diseñada para que sea adictiva y para Ujú, manipular a la gente, ¿no? Y a mí es esa parte moral que tienen las ujú, redes. Ha habido, aquí en la zona en la que estoy de Costa Rica, hay mucho movimiento cripto y han vale, empezado a aparecer redes alternativas a las redes sociales que funcionan con tecnología blockchain y que no son... ujú, hay unas reglas establecidas que no son sí, censurables, ¿no? Y que, por lo tanto, no te va a mostrar, al final, joder, Trump está en la presidencia de Estados Unidos por una manipulación que ahora va a ser juzgada y no sé qué, pero ya ha pasado. sí, Estas cosas
es una realidad a día de hoy. Y depende qué temáticas, o si te fijas, en vídeos de redes, la Ujú. gente se autocensura. Y en YouTube igual. Sí, Si van a hablar de cosas muy concretas, en lugar de usar la palabra, la mezclan para que sea otra. Entonces, para evitar esa censura. Al final, hay una parte moral de las mm, redes que está fuera de nuestro control. No es el uso que tú le des. Son las reglas que imponen, que las han sí, ido variando y van a seguir variando hacia algo que, que no controla nadie. O sea, bueno, no controlamos nosotros, que controla a alguien, ¿no? sí. Sí, sí, a ver, sí, eso es cierto. Lo decía un poco por ejemplificar que al final es un poco como todo, ¿no? Según el uso que le des. Sí es cierto que detrás de, lo escuchaba hace un tiempo, detrás de las redes sociales hay incluso gente que trabajaba en casinos por ver un poco cómo hacer, cómo conseguir que la gente permanezca aún más tiempo dentro de la red social. Uniendo eso con lo que decías de qué forma podemos encontrar fuera de redes sociales, pues puede ser justo lo que estamos haciendo tú y yo ahora, ¿no? Buscar a gente que esté en tu sector, en tu nicho, que tenga... Al final, seguiría siendo una forma de participar en redes sociales porque escuchar un podcast en Spotify no deja de ser una red social también, realmente. Pero digamos que una forma que pudiera haber así a bote pronto sería esa, ¿no? Sería quizá, si te dedicas al mundo de las mascotas, pues oye, a lo mejor es interesante que busques a gente que esté en ese sector, que esté con un podcast o que tenga gente en una lista de correo y que tú hables con él, puedas llegar a algún acuerdo y te publicite de alguna forma o que participes en una charla con esa persona y eso te permita darte a conocer a un público que no te conoce. Así a bote pronto es una opción que se me ocurre dejando de lado totalmente las redes sociales sin tú tenerlas ni participar de ese juego, aunque cierto es que indirectamente participarías porque no dejarías de aparecer en ella, aunque fuera a través del canal de otro. Sí. A pesar de ello, hostia, ¿no? El cómo puedo hacer... Hay negocios que funcionan muy bien sin ninguna red social. Ujú. Un ejemplo claro es Irra Bravo, ¿no? Que es alguien que ha Sí, pasado por aquí por este podcast claro. y que es muy conocido en el mundo del copywriting. Ujú. O Joan Boluda, también Sí. otro que ha pasado por aquí. Al final, cuando tienes esta reticencia de no estar en la red social, en Ujú. ninguna de las redes sociales que hay masivas, te cierras muchas puertas, pero entiendo que también es más fácil que puedas conectar con otra gente que tiene lo mismo, o sea, que hay gente que está fuera de las redes sociales. Porque también parece que cuando hablamos de publicidad, solo centramos en redes sociales. O sea, Ya. todo el mundo está solo pensando en Publi para redes sociales. Fuera de redes sociales, ¿con qué trabajáis vosotros? O sea, si yo te dijera, quiero hacer Publi de mi proyecto, pero Ujú. no quiero ni LinkedIn, ni Meta, ni TikTok, ni ninguna de estas. Ujú. ¿Qué me dices? Pues ahí la verdad que es algo que no trabajo, no trabajamos. En ese caso, si ese caso se diera, sería sentarnos y pensar cómo podemos hacerlo. Sería analizar la manera en la que podemos llegar a esa gente, en la que podemos publicitar aquello que nos interese, sin depender o sin utilizar las redes sociales, pero ya digo, es un caso que no se me ha dado Ujú. hasta ahora y que no trabajo, digamos, per se, ¿no? Sino que si llegara el caso, pues veríamos esa forma de analizarla. Entonces, no sé, eh, sería publicidad muy típica, ¿no? Que se me ocurre así a bote pronto, pero obviamente habría que darle una vuelta muy grande y pensar algo en condiciones, pero desde utilizar marquesinas, desde a lo mejor ir por la calle, que Ujú. esto, bueno, la efectividad de esto creo que no es muy grande, pero el hecho de repartir folletos y este tipo de cosas, pero ya digo que habría que sentarse, verlo bien, estudiarlo y ver qué se pudiera hacer que realmente funcionara. Volvemos a las redes sociales y me gustaría que me expliques el otro de los titulares que me pasaste, que es cómo llevamos a negocios que parten prácticamente de cero Ujú. a 6 7 cifras de facturación al año sin grandes inversiones ni con financiación externa. 6 7 cifras, estamos hablando Ujú. de entre 100.000 a 1 millón Sí. o a 9 millones, eso serían 7 cifras. ¿Cómo hacéis esto? Pues mira, esto lo hacemos porque
yo principalmente, o lo que buscamos cuando trabajamos con un negocio, es tratar de gestionarle el mayor número posible de áreas de marketing de su empresa, porque es cuando yo realmente, con la experiencia, es cuando he visto que realmente podemos aportar resultados de verdad, ¿no? Resultados reales. Cuando yo a una empresa le llevo únicamente las redes sociales, hay muchas cosas al aire, ¿no? Y si no trabajan la publicidad, si no trabajan el email marketing, el construir una lista, en tener una web realmente optimizada a la venta, pues es muy complicado dar un servicio algo empaquetado que cubra todas las áreas que yo considero o que realmente son importantes a la hora de hacer crecer una empresa. Aquí, por ese titular, tengo un caso muy chulo de hace un año y medio, más o menos, con una empresa que partía desde cero y que año y medio después estamos facturando más o menos esas cifras, ¿no? Entre 6 y 7 cifras. Una de las claves para conseguir eso, aparte de tener esa estrategia completa de marketing en la que tocamos todos los pilares, desde redes sociales, tener muy claro desde el día uno el trabajar esa lista, ya fuera un poco de eso, es no solo el marketing, es que la empresa tenga un buen producto, es que la atención al cliente que se dé sea buena, ¿no? En este caso concreto, empezamos muy poquito a poco, los primeros meses, pues la atracción fue realmente poca, pero a base de pico pala, trabajando por un lado contenido orgánico en redes sociales, trabajando por otro lado una inversión que empezó siendo muy mínima en publicidad y trabajando paralelamente también en construir esa lista de email y en tener una web muy bien trabajada, o lo que considerábamos en ese momento que era una web bien trabajada y optimizada para la venta. Estoy hablando de un e-commerce. Entonces, trabajando todo esto, siendo muy constante, pues muy poquito a poco empezamos a crecer. Empezó esa facturación a aumentar y lo que nos hizo también dar saltos más grandes fue cada vez que conseguíamos, aunque volvemos al mundo de redes sociales, pero muchas veces que conseguíamos vídeos que se volvían virales, eso pues daba un salto muy grande en el crecimiento de la empresa. Luego creo que una de las patas también muy importante para conseguir esto en general, ya sea con este caso o con algún otro, es siempre buscar ese punto diferenciador, porque si yo soy una marca de ropa, por poner un ejemplo, y comunico exactamente igual que todas las marcas de ropa que ya hay ahí fuera, si digo exactamente lo mismo que todo el mundo, pues no estoy dando ninguna razón realmente por la que me compren a mí y no a la competencia. Entonces, creo que es muy interesante si una persona está en un sector en el que ya hay mucha competencia, en el que ya hay muchos players dentro haciendo ese negocio, pues que busque cómo puede diferenciarse, cómo puede irrumpir en el mercado siendo diferente, lanzando algo, pues previamente investigando, oye, pues estoy viendo que en este sector se descuida mucho la atención al cliente, voy a hacer que eso sea mi bandera, o estoy viendo que en este sector los plazos de envío de lo que compra ese cliente siempre son muy largos. Voy a intentar diferenciarme ahí, en fin, buscar ese elemento que haga que te diferencie de la competencia. Y luego otra de las claves es esa atención al cliente, que yo creo que a día de hoy está muy dejada. Se da una atención al cliente en general, yo considero que mala, sobre todo por parte de e-commerce, tiempos de contestación muy largos a clientes. Y si esto también lo trabajas y tratas de tenerlo al día y formar parte del día a día del cliente y que no todo quede en la venta, sino ir un poquito más allá y cuidar mucho la postventa, el fomentar que ese cliente te haga boca a boca, que le hable de ti a otros, pues yo creo que al final esto, poquito a poco, todo esto en conjunto que estoy comentando, hace que esa bola de nieve cada vez se vaya haciendo más grande. Y no ha sido, no tiene más misterio. Yo cuando empecé creía que las empresas o la gente que ganaba dinero, que sabía secretos que yo no sabía, que sabía cosas que yo no sabía. Pero realmente conseguir esto ha sido literalmente así. Ha sido diferenciarnos de la competencia, ha sido tener una atención al cliente muy buena y ha sido ir trabajando muy poquito a poco, desde unas redes sociales que partían desde cero, desde una inversión publicitaria de 300 euros al mes, ir poquito a poco trabajando en todo eso, escalando, mejorando y hasta llegar a esos niveles. Algo que entiendo que mucha parte de la audiencia se... O sea, yo creo que el concepto ha quedado muy claro, Ujú, pero que algo que he visto en pequeños emprendedores ujú, es que no puedes invertir poco si ujú, pagas a alguien para que te lo gestione. Es decir,
no sé cuánto cobráis vosotros por gestionar, pongamos una cifra de 2.000 euros mensuales. Ujú. No, de que no me va a salir nunca rentable empezar con 300 euros al mes si a ti te Ya, pago 2.000, ya. porque o sea, no tendría ningún sentido, ¿no? Y probablemente tu fee no varía en función al importe que yo gaste. Ujú, Con lo que, ya que te pago a ti 2.000, me ujú. sale a cuenta que me gestiones campañas de 5.000 para arriba, porque Claro. al final repercute mucho menos en cuanto al coste mensual que tiene. ¿Cómo crees que esto se soluciona? O si estás de acuerdo en que es así, que al final para que te gestionen el marketing necesitas sí o sí ir a unos presupuestos más grandes, Ujú. o no es así y vosotros cobráis un porcentaje de la inversión y podéis trabajar con personas que inviertan 300 euros mensuales. Sí, a ver, sí que es así. Como dices, en este caso concreto que te digo, sí empezamos, pues ya te digo que era una empresa que llevaba ya años, pero sin prestarle atención, digamos, a esa empresa y que lo que facturaba era muy residual. Ahí empezamos paulatinamente. Desde el minuto uno no empezamos llevándole todo el marketing, sino empezamos solamente, en ese caso fue con la publicidad. Y ya de ahí, conforme tú dices, porque claro, no tiene sentido que si estoy empezando una empresa y tengo que pagarle a alguien 2.000 euros o lo que sea, va a ser muy complicado, por muy crack que sea, que empiece a ver resultados. En ese caso fue paulatinamente. Empezamos con un servicio, luego fue yendo bien, oye, tenemos capacidad para invertir, para hacer más cosas, venga, pues vamos a abrir, vamos a empezar a hacer esta otra cosa, luego otra, luego otra, luego otra, y fue un poco así la situación como se dio en ese caso concreto. Si eso no se da, aunque pueda empezar así, oye, con alguien que te lleve a aquello en lo que crees que de forma más rápida te puede dar ese retorno positivo, y que sea lo que más rápido te haga traccionar para después escalar o para que tengas disponibilidad y tengas liquidez para invertir en otro tipo de cosas. Quizás irte a un perfil que cobra 3.000 euros al mes por gestionarte todo el marketing, se está empezando, pues no sea tu ideal. Pero a lo mejor buscar a esa persona que te cobre la mitad de la mitad y te gestione, por ejemplo, la publicidad en redes sociales y te consiga un ROAS de 4, todo esto, bueno, poniéndolo un poco con pinzas todo, y eso te haga ganar liquidez y que eso te permita invertir en otras cosas y poder ir escalando, pues quizás sea la forma más interesante de hacerlo. El problema en esto es que desde desconocimiento y aún así conociendo, o sea, yo de Ujú. marketing sé un rato Sí, sí. y cuando he trabajado con agencias, todas te prometen lo mismo, ¿eh? Te dicen, hostia, no, yo te Ya, voy a conseguir un ROAS positivo. De ya, 4 ya sería para ya. dar pan. Para la audiencia, el ROAS es el retorno, ¿vale? Es Sí. decir, que yo meto 1.000 euros y me devuelvan 4.000. Pero eso sería un ROAS de 4. Ujú. Al final, siempre es tirar una moneda al aire y tienes que tener la capacidad económica de quemar dinero sin Ujú. esperar resultados, porque además en todas pasa lo mismo. Es, bueno, sí, los resultados se van a ver en 3 meses, ya, pero en 3 meses yo estoy esperándome 3 meses Ya, metiéndole 3.000 euros al mes en publicidad más los 1.500 que me gasto en la agencia, estamos metiendo cuatro mil ya, quinientos euros mensuales y cuando yo no veo resultados, voy a la agencia y le digo, oye, es que no veo resultados. No, no, tranqui, porque si estamos ajustando es ya, normal, no sé qué, no te preocupes. Al tercer mes estoy ya así, diciendo, ya, es que no veo resultados y llevo gastados 14.500, trece mil ya. quinientos euros. Entonces, para alguien que está empezando, Ujú. esto a nosotros nos ha pasado Ujú. y con cifras bastante peores. Y he tenido que cambiar de agencia muchas veces por eso, ¿no? Y entiendo perfectamente, al final lo que hemos hecho ha sido gestionárnoslo Sí. nosotros para tener el control total. Pero entiendo que pues eso implica un equipo interno, es Ujú. un lío. Para alguien que está empezando, se hace un mundo, porque Ya, dicen, vale, ok, quiero conseguir 1.500 euros al mes, porque ujú. soy nutricionista y quiero pues conseguir clientes. Genial. ¿Cuánto invierto para conseguir esto y a quién se lo doy? Para que haga con mi dinero algo que yo no Sí, entiendo, que no tengo ni idea. Porque al final, si no ven el resultado, no saben. ya, Y el problema también de la agencia está en que yo entiendo también la parte de la agencia, que están sudando para intentar dar un puto resultado para poder decir al cliente, mira, es que estos claro. clientes han venido de aquí.
claro, cuando no van pasando estas cosas, se entran en unas dinámicas que es muy difícil. Y he conocido muchísima gente que muy quemada con esto, sobre Ujú, todo pues gente que intenta emprender y que fracasa por ujú. esto mismo, ¿no? Porque o se topa con alguien que no gestiona bien y pierde mucho dinero, o se topa con alguien que y no tiene la paciencia y por Ya. lo que sea no le ha funcionado y tira para atrás. ¿Cómo crees que es la manera de aproximarse al marketing digital, a la publi, correcta para alguien que tiene un poco presupuesto y que está arrancando un negocio? ¿Qué Pues le mira, dirías? O sea, ¿cómo yo le crees que diría puede que se lo haga él. O sea, yo le ser? diría que hoy día es más fácil que nunca y esto puede ir en contra de mis intereses, pero realmente yo le diría eso, yo diría, oye, háztelo tú. ¿Por qué? Porque creo que hoy día es más simple que nunca llevarte tú la publicidad en Meta, por ejemplo. A día de hoy, lo más importante para mí en la publicidad es el anuncio en sí, no es la segmentación, no es el nivel técnico, como lo era antes. Obviamente hay que prestarle atención, no vamos a poner que nos dirigimos a hombres y a mujeres y yo solo voy a hombres. Obviamente obviedades así hay que tenerlas en cuenta. Pero en cualquier tutorial de YouTube vas a aprender a montarte tu cuenta, a configurarte la cuenta publicitaria, el pixel y todo esto, que es realmente simple hacerlo y es muy, no quiero decir sencillo, porque para mucha gente puede no ser sencillo, pero sí que le dediques una hora a investigar a lo que hace tu competencia, a lo que hace la gente que sí está haciendo ya publicidad ahí fuera, y en que trates de darle una vuelta uniendo con lo que hemos comentado antes, de hacer esos anuncios que no parecen anuncios y entender el ecosistema en el que estamos y dónde nos estamos anunciando. Y cualquiera con su teléfono móvil se puede grabar un vídeo y puede sacar esa pieza de contenido que pueda utilizar como anuncio y que no tenga que pagarle a nadie nada y que él mismo con sus 100 euros, con sus 200, con sus 300, con lo que tenga en ese momento y con lo que buenamente pueda probar, pueda probar a hacer anuncios y a ver qué pasa. Sin tener que contratar a nadie ni que depender de nadie que le lleve esa publicidad ni de ese esfuerzo en inversión que quizá le haga apurarse más de lo que pueda. Entonces yo le diría eso, oye, háztelo tú mismo y si te va bien y puedes conseguir resultados y llega el día en el que, aunque a ti te haya ido bien por ti mismo hacerlo, quieres contratar a otra persona, oye, pues búscala, que además el haberlo hecho tú te va a dar ese conocimiento de saber qué esperar de la persona que contrates, ¿no? Porque tú ya lo has hecho. Entonces sabes qué esperar de esa persona que ahora va a pasar a hacértelo. Pero yo le diría eso, yo le diría que si lo hiciese ella. Creo que no es tan complicado realmente. Yo creo que la diferencia está en las ideas. Yo creo que una persona que se dedica al marketing, donde está su valor diferencial, es en la idea que puede aportarte para un anuncio, para una campaña. No es en que te ponga intereses de lo que sea y que te ponga de 18 a 65 años. Yo creo que ahí eso lo puede hacer un niño de 12 años. La clave un poco está ahí, en esa idea de ese anuncio, que realmente pueda captar la atención, que se haga una buena comunicación, que luego la página de aterrizaje donde llevemos a esa gente pues esté bien optimizada y que a lo mejor ser una persona ajena al mundo del marketing te pueda costar algo más, pero ya digo que hoy día hay muchísima información ahí fuera y que a lo mejor te es más rentable comprarte un curso de un profesional, de una persona que realmente ha conseguido lo que dice que ha conseguido y que te forme un poco, que a lo mejor ese curso te cuesta 300 euros y empieza a hacerte tú la publicidad y oye, a lo mejor ya te está ahorrando unos cuantos miles de euros en contratar a esa agencia, en que te haga la publicidad. Totalmente. Sí que es cierto también que para rebatir esto, mucha gente Ajá, dirá, ya, pues que yo quiero ser nutricionista, no marketing. ya, Pero, ya, claro, pero te jodes, o sea, si quieres montar tu negocio necesitas vender. Eso, claro, eso, respuesta corta a lo que pasa. O sea, al final, en cualquier negocio, incluso en los convencionales, necesitas vender. O sea, si no totalmente, vas a vender, vas a tener un problema. Eh, totalmente. Me parece, pues la verdad que es un mundo que va más Ujú, hacia esta dirección. La verdad que me entristece, pero es la realidad. Y que la inteligencia artificial también cada vez está jugando más papel, sobre todo en campañas publicitarias, ujú, cada vez es más presente y está más sí. activa y demás. ¿Cómo ves tú el futuro de la publicidad y en digital en poco tiempo? En el año 2026-27, ¿qué crees que va a pasar?
Yo creo que todo está tendiendo un poco, y es lo que se ve en el contenido de redes sociales, y que todo está tendiendo un poco, al menos por lo que yo veo y lo que consumo, a ser muy, a la humanización, ¿no? Al mostrarte en redes sociales muy humano. Antes creo que era justo lo contrario, que Instagram era la red social del postureo, donde todo era perfecto, donde mi vida era perfecta y donde mis amigos son perfectos y todo es genial. Y yo creo que ahora está cambiando un poco eso, ¿no? Y que cada vez hay mucha más gente que, no sé, que, bueno, luego hay que ver lo sobreactuado que esté o no, pero bueno, dejando eso un poco aparte, hay gente que me ha parecido a mí que sale llorando contando que le ha llegado el trimestre de Hacienda y que le han quitado 3.000 euros y que cómo puede ser y que tal y cual. Entonces yo creo que todo está cambiando un poquito a eso, a ser naturales, a decir las cosas de cara, a, a tener verdad, si queremos vender en redes, vender diciendo la verdad, que creo que es algo que siempre ha estado ahí en el mundo de las ventas, aunque mucha gente pues, no lo ha hecho de esa forma. Pero yo creo que vamos un poco hacia eso, en el mundo de las redes. Sí, sí es cierto que por otro lado, con este crecimiento sin parangón de la IA, pues hay ahí una lucha que justo creo que es una cosa contraria de la otra, ¿no? Con mostrarse una persona humana tal y como es, contando sus cosas y demás, con la IA que es un poco lo contrario. Pero yo diría que si tuviera que digamos, mojarme, yo creo que de cara al año que viene o dentro de un par de años, eh, creo que puede haber esa difusión entre... Es que es complicado imaginárselo porque no me imagino tampoco un mundo en redes sociales donde la IA predomine y las personas pasen a un segundo plano, porque al final la red social es eso, es social, es para la gente. Entonces yo creo que seguirá un poco el camino este de gente que se muestra tal y como es y que a raíz de eso hay otra gente que conectan con ellos porque, bueno, se sienten identificados. Muy bien. Y en cuanto a la publi, ¿crees que seguirá subiendo precios? Pues eh, a priori sí, porque si el negocio de Meta va bien, eso quiere decir que hay cada vez más anunciantes y que por ende la publicidad será cada vez más cara. Pero bueno, y en TikTok pasará igual, ¿no? Conforme la red social siga madurando y siga creciendo, más anunciantes entrarán ahí. De hecho, el que use TikTok desde hace un par de años, pues coincidirá en que antes era muy, muy raro, extremadamente raro cuando le salió un anuncio en TikTok y que ahora, pues a lo mejor cada 3 vídeos en los que haces scroll o 4 o los que sean, te sale un anuncio. Entonces cada vez entran más anunciantes, si entran más anunciantes, pues sí, a priori la publicidad debe ser más cara. Pero bueno, si intentamos aplicar un poquito lo que comentábamos antes, podemos al menos intentar paliar esa subida de coste publicitario. Esto hay mucha gente que siente que la Ujú. oportunidad pasó. Esto pasa Ok, en todos los negocios, ¿eh? O sea, en el mundo de la fotografía stock, que también nos movemos ahí, también, ¿no? Mucha gente, hostia, es que en el 2012 ya, era el momento perfecto. Ya, es ya. cierto. En el de la Publi también es cierto que hace 5 años, pues lo que he dicho antes, metías Sí. euros y salían muchos más. Y era mucho más sencillo. ¿Qué le dirías a esta gente? O sea, al final, ¿cómo pueden meterse en el mundo de la publi si piensan oye, mejor momento ya pasó? Pues ahí yo creo que se pueden meter, va a depender un poco de la capacidad económica de esa empresa, pero teniendo sus números muy claros. Porque sí es cierto que, bueno, pasa en muchas empresas, que a priori, es decir, que cuando haces esa campaña publicitaria no tienes un retorno inmediato. Esto va a depender si tú tienes capacidad de recompra, es decir, si ese cliente puede volver a comprarte. Si tú consigues hacer un trabajo muy bueno de de captar a un cliente en publicidad que no es rentable para tu empresa, pero que consigues que te vuelva a recomprar, pues ya no sé si a las 2 semanas, si al mes, a los 2 meses, depende del negocio, pues quizá tu rentabilidad tarde un poquito más en llegar. Si eres por lo que hablábamos antes, un nutricionista, a lo mejor ese nutricionista está ofreciendo planes mensuales. Si tú captas a un cliente, no sé, por decir un número, por 200 euros, pues a lo mejor tardas 4 meses en amortizarlo. Pero bueno, si tú consigues mantener a ese cliente 12 meses, pues vale, esa publicidad sí que te ha sido rentable. Claro, esto depende de miles de factores, ¿no? De si tengo esa capacidad para aguantar todo ese tiempo,
de si ya de primeras tengo ese dinero para invertir, aunque yo diría que tampoco la publicidad, al menos lo que yo veo en las cuentas en las que llevo, tampoco ha subido tanto, tanto, tanto. O sea, yo llevo un e-commerce y el coste por compra que tenemos es de 7 euros. Y los ROAS que tenemos medios son de 5 y de 6. ¿Es algo, digamos, que haya pasado de forma aleatoria? No lo sé. Yo creo que no lo es tanto. Yo creo que con lo que decía antes, que si conseguimos hacer un trabajo muy bueno, realmente bueno, sí podemos acercarnos a números realmente interesantes. Obviamente es lo que tú decías y es totalmente así. Yo recuerdo una campaña que hice en 2020, que mi trabajo de fin de grado de la carrera lo reconvertí en un ebook, ponía publicidad y conseguía clientes a 1,5 € y vendí 200 o 300 copias de ese ebook. Y sí, era muy sencillo y hacíamos campañas de leads y nos salía el lead a 6 céntimos. Eso era una locura. Es cierto que eso ahora no se va a ver, pero tampoco va a tener costes por lead de 15 euros, o al menos yo no los tengo. Y ni cosas exageradas. Pero creo que, bueno, que un poco contestando a la pregunta diría pues esto que justo comentaba. Muy bien, muchísimas gracias, Fran. La verdad que ha sido muy interesante. Estoy seguro que, aparte de la audiencia, le habremos aclarado varias dudas. Para todos aquellos que te quieran conectar, ¿dónde te encuentran? Pues en mi web, en franmartos.net, ahí me pueden encontrar. Además tienen un regalito, ahí si entran verán un audio que grabé hace no demasiado tiempo en el que hablo de un concepto bueno, que aplicamos el año pasado con algunos de los proyectos y que nos ha ido muy, muy bien, que es un poco algo de lo que hemos comentado ahora. Así que por si a alguien le interesa, pues ahí me puede encontrar y luego me verá en la lista en los emails que mando de vez en cuando. Muy bien. Pues nada, un abrazo. Hasta la próxima. Muchas gracias, Carla. Chao, chao.